Me llamo Emily Hayes. Tengo 15 años. Vivo en un pueblito del norte de Texas. No soy de las que suelen llamar la atención, pero ya no soy una chica cualquiera. Estoy muerta. Sí, lo oíste bien, mi corazón dejó de latir, perdí el aliento, dejé mi cuerpo y conocí a Jesús. Cada palabra que voy a compartir es la verdad. No la comparto para ganar fama, ni para generar compasión, ni busco un debate sobre lo que está bien o mal. La comparto porque debo hacerlo, porque Dios me ha mostrado cosas demasiado grandes, demasiado importantes como para callarlas, y porque sé que el tiempo se acaba. Si estás leyendo esto, te ruego que no lo pases por alto. No lo pases por alto como si fuera solo otro vídeo, porque Dios quiere que lo escuches. Si sigues aquí, por favor, comenta amén, para que sepa que estás escuchando con el corazón, no solo con los ojos. Antes de ese día, mi vida no era nada especial. Vivía con mi mamá, mi padrastro y mi hermana. Conocía el nombre de Jesús, sabía que murió en la cruz, pero eso era solo un conocimiento. No creía que él supiera realmente quién era yo. Nunca había llorado con la Biblia, nunca había sentido la presencia de Dios. Y entonces ocurrió el incidente. Llegó de repente, como una tormenta que azotó mi vida. Esa noche, mi madre y mi padrastro fueron a Dallas a una conferencia. Volverían tarde, quizá incluso temprano a la mañana siguiente. De hecho, el día anterior había recibido una invitación de una amiga para salir juntas esa noche. Me cambié de ropa en silencio y salí de la habitación sin hacer ruido, caminando de puntillas por el pasillo. Ella no tenía ni idea de que me iba, y no le escribí a nadie. Pensaba que era solo una pequeña exploración, y volvería antes de que algo saliera mal. Llegamos a una fábrica abandonada al caer la noche. Estaba junto al río, una estructura oxidada, con suelos de madera podridos y cristales rotos. La luz de nuestros teléfonos y unas cuantas guirnaldas de luces improvisadas era la única iluminación. Risas, gritos y música resonaban por toda la zona. Ojalá pudiera decir que salí ileso de esa fiesta, que resistí la tentación, pero no lo hice. En ese momento, estaba de pie al borde del segundo piso de la fábrica, donde había un pasillo estrecho de madera podrida y una barandilla derrumbada hacía tiempo. Había algunas personas reunidas allí, tomando fotos y bromeando. No sé qué me llevó a dar un paso al frente. Quizás fue el miedo a ser menospreciado, el deseo de aceptación, o quizás simplemente fui un insensato. Di cada paso sobre la podredumbre, sintiendo cómo se agrietaba bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. No recuerdo exactamente qué pasó después, solo recuerdo un grito, un fuerte crujido, y luego resbalé. Todo pareció ralentizarse. Vi el cielo oscuro arriba, la luz del teléfono parpadeando. Estaba cayendo. Golpeé con fuerza el suelo de hormigón del primer piso. Un sonido agudo resonó, lo oí, lo sentí, como si mi alma se partiera en dos en ese instante. Al principio, el dolor fue tan intenso que me impedía respirar. Cada respiración salía de mi pecho. Quería gritar, pero no pude. Entonces todo empezó a desvanecerse. Oí que alguien me llamaba, pero sonaba distante. Alguien me sacudió, pero solo quería cerrar los ojos. Mis manos no se movían. Olía a sangre, a hierro y a quemado del suelo viejo. No sabía si tenía huesos rotos o el cráneo fracturado, solo sabía que estaba abandonando mi cuerpo. Sentí que algo se alejaba de mí. Abrí los ojos, aunque no estoy seguro de si aún tenía ojos en el sentido habitual, y lo vi todo desde una perspectiva diferente. Ya no estaba tumbado en el frío suelo, estaba suspendido en lo alto, flotando sobre la escena del accidente. Al principio, solo vi humo, tenues y difusas volutas, como niebla, pero este humo no era frío ni refrescante. En cambio, tenía una cualidad opresiva y sombría. Entonces aparecieron, formas vagas y confusas, como personas,
pero no del todo, espíritus de la niebla, quizá demonios. Flotaban entre los cristales rotos, a ras de suelo, dando vueltas alrededor de mis amigos, sobre todo de los que entraban en pánico. Vi a uno de ellos, alargado y negro, sin piernas, planeando por el aire, aferrado al hombro de alguien. Podía sentir lo que hacían, se alimentaban de la desesperación, la culpa, el miedo y el pánico, las peores emociones humanas, reuniéndolos como una manada de hienas al acecho. No sé cómo llamarlos, oscuridad, espíritus malignos, demonios, solo sé una cosa, son reales. Entonces uno se detuvo. Se giró hacia mí. No tenía ojos, pero sabía que me miraba. Se acercó flotando. Susurré, «Oh, Dios». Y entonces oí una voz, «Hija mía», suave pero retumbante como un trueno. La oscuridad se alejó de las zonas más densas y vi una luz en el borde. Me habló no con palabras, sino con un sentimiento, tranquila. No tenía por qué quedarme en esta oscuridad. Empecé a caminar hacia esa luz, no con los pies, sino como si una corriente de amor me arrastrara el alma. Todas mis preocupaciones, todos mis arrepentimientos, se desvanecieron. Pensé en mis hijos, en mis nietos, pero en el fondo sabía que si este era el momento en que Dios me llamaba a casa, Él los cuidaría más que yo. Fui llevado a un lugar donde toda la vida emana de una sola fuente, la presencia de Dios. Sabía, en mi alma, que estaba en la presencia del Santo Absoluto. Allí estaba, o mejor dicho, existía, en esa luz cuando Él apareció, el Señor Jesús. Y cuando su mirada me tocó, me desmoroné por completo. Ruthie, me llamó con dulzura, pero resonó. Al oír mi nombre de sus labios, rompí a llorar. Nunca me había sentido tan conocida y amada. Se acercó, extendió la mano para tocarme y dijo, «Mi fiel hija, he visto cada lágrima que has derramado. He escuchado cada oración silenciosa. No estás olvidada». Me arrodillé, si así se le puede llamar, porque todo mi ser estaba inclinado ante su santidad. Entonces, un silencio puro me envolvió. Pensé que me quedaría allí para siempre, envuelto en ese abrazo de amor. Pero Jesús ladeó la cabeza, su mirada aún llena de amor, pero ahora más seria, y habló. «Ruthie, amada mía, tu tiempo en la tierra no ha terminado. Una gran prueba se avecina para la humanidad. Los 3 días de oscuridad ocurrirán, un momento aterrador como ningún otro. Y solo quienes reconozcan las 5 señales que estoy a punto de revelar tendrán la oportunidad de preparar sus almas y cuerpos». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. 3 días oscuros. Había oído esa profecía en alguna parte, pero ya no era vaga. Era inminente. Dios me estaba advirtiendo. Me miró fijamente, con los ojos llenos de profunda compasión. «Debes regresar. Serás uno de los pocos con quienes compartiré estas señales. No tengas miedo, estaré contigo. Pero debes ser fuerte, porque muchos no creerán, muchos se burlarán. Sin embargo, habrá quienes escuchen y se salven, porque gracias a tu regreso tendrán una oportunidad». Incliné la cabeza, con el corazón apesadumbrado. No quería dejarlo, pero no podía negar una misión que mi Señor me había encomendado directamente. Si estás leyendo esto, te pido de todo corazón que hagas una pausa, respires hondo y susurres amén, si sientes algo que se mueve en tu espíritu. No comparto esta historia para impactar ni infundir miedo, la comparto porque he visto, he oído y sé que Dios te está llamando, tal como me llamó a mí. Al principio no dijo nada, simplemente extendió la mano y una luz redonda se abrió ante mí, como una ventana al futuro. Sabía que esto no era lejano, estaba a punto de suceder muy pronto. Vi una mañana, pero no se parecía a ninguna mañana que hubiera presenciado. No cantaban los pájaros, no brillaba la luz del sol, ni el viento agitaba los árboles junto al camino. Solo ceniza gris lo cubría todo, espesa como humo, pero sin fuego.
El sol permanecía inmóvil en el horizonte, sin salir ni ponerse, retenido por una mano invisible. Temblé. Mi alma sabía que esto era extraordinario. No era un clima extraño ni un efecto meteorológico, era la pausa del ciclo de la creación. Algo sagrado y peligroso estaba sucediendo. Oí al Señor susurrar, presta mucha atención. Y vi la humanidad, casas, calles, grandes ciudades, apartamentos donde la gente acababa de despertar. Los vi abrir las cortinas con ojos asombrados, niños llamando a sus padres, preguntando por qué no había salido el sol, adultos con teléfonos en la mano, buscando respuestas, pero ninguna era suficiente. Vi noticias, científicos en antena, hablando de extraños fenómenos astronómicos, la inclinación de la Tierra, el sistema solar, sin embargo, en sus ojos, vi una profunda confusión. No lo sabían. Lo suponían, pero nadie se atrevía a admitir que estábamos presenciando algo sobrenatural. El silencio envolvió el mundo, pesado como el plomo, como si toda la vida contuviera la respiración. Oí llantos, oraciones inconexas que resonaban desde pequeñas casas, una madre con su hijo en brazos, susurrando, «Oh, Dios, ten piedad». Un anciano se arrodilló en su sala, quizá por primera vez en muchos años. Dios usó ese silencio del amanecer para despertar a las almas perdidas. Me giré y Jesús estaba a mi lado. Su rostro estaba serio, pero aún lleno de compasión. Dijo, esta es la primera y mayor señal. Sucede solo horas antes de que caiga la verdadera oscuridad. Es entonces cuando detengo temporalmente el flujo natural de la creación para advertir a mis hijos. Cuando vean que el cielo se oscurece, cuando el amanecer se detiene, vayan a un lugar escondido, cierren bien la puerta, oren sin cesar y no miren afuera. Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Esas palabras no eran solo para mí, eran para ti, para todos nosotros. Si lees esto, recuerda con toda tu alma, cuando ves que el amanecer no aparece, cuando el mundo entero se sume en un silencio inexplicable, eso no es señal del clima ni de la ciencia, sino una campana que repica desde el cielo. Entonces vi otra visión en la penumbra, dos grupos de personas. Unos curiosos y testarudos salieron, diciendo, es solo un fenómeno. Salieron a la calle, miraron al cielo, grabaron vídeos. Pero un miedo invisible los aferraba, no vi un monstruo, nada físico, pero ese miedo se les metió en los huesos como si estuvieran expuestos a una furia sagrada. Algunos se desplomaron. Estas son las señales que Jesús me mostró. El tiempo se acaba. Si creen, prepárense, cierren sus puertas con llave, enciendan velas benditas, oren sin cesar y esperen con fe. Amén. Gritos de pánico, pero también veo a otro grupo, no muy grande, pero que lo saben. Entran en una habitación aislada, cierran la puerta, oran, encienden la lámpara de aceite y leen el Salmo 91. En sus rostros, a pesar de las preocupaciones, su fe brilla, y el Señor me susurra, yo cubriré a quienes se refugian en mí. Protegeré a los justos, pero la puerta debe estar cerrada, los ojos deben apartarse de la oscuridad y el corazón no debe temblar. Después de la primera visión, pensé que mi corazón era lo suficientemente fuerte como para presenciar cualquier cosa que Dios quisiera mostrarme. Pero cuando volvió a levantar la mano y la nueva visión se desplegó, comprendí que nadie puede estar realmente preparado para enfrentar el horror que la creación intenta desesperadamente gritar en silencio. Esta vez, Dios me condujo a una vasta pradera. La luz era diferente, tenue, como si el sol estuviera envuelto en un fino velo. Ya no me calentaba la piel, el aire era pesado y sofocante. Entonces vi bandadas de pájaros, cientos, quizá miles, surcando el cielo sin formación, zarandeados por una corriente invisible. Algunos cayeron de repente al suelo como piedras, sin hacer ruido ni forcejear. Unos pocos batieron las alas desesperados, dando vueltas sin rumbo antes de desplomarse, inmóviles. Ningún parloteo. Ningún sonido. Solo un silencio que me desgarra el corazón. Me agarré el pecho. ¡Oh,
Dios, ¿por qué está pasando esto? Respondió no con truenos ni viento, sino con un susurro que llegó hasta los huesos. Cuando los pájaros dejan de cantar, la humanidad debería dejar de caminar. Cuando el cielo está en silencio, es cuando el cielo se prepara para juzgar. Lloré, no de miedo, sino de una sensación indescriptible, como si el universo entero se suspendiera ante un dolor sin precedentes. Entonces la escena cambió a un pequeño pueblo rural. Vi perros en las casas, no ladraban ni jugaban. Gemían, ahogándose, como si lloraran no por ellos mismos, sino por nosotros. Los gatos acechaban en las sombras, temblando, con los ojos abiertos de terror. Vacas, caballos y cabras tiraban de sus cuerdas en los corrales, intentando escapar, no por hambre, sino porque sabían que se acercaba la oscuridad. Y Dios dijo, mis creaciones son sensibles a los movimientos del reino sagrado. Saben que se acerca la oscuridad, una oscuridad que no es de noche, sino de separación de mi luz. Cuando las bestias tienen miedo, es una señal de alerta para la humanidad. Pero, por desgracia, muchos ya no pueden oír la voz del cielo y la tierra. Si alguna vez has vivido en el campo, lo entenderás, los animales perciben los terremotos y las tormentas con antelación. Pero lo que presencié no fue un desastre natural. Fue una señal espiritual, el último suspiro de la naturaleza, como si toda la creación llorara los pecados de la humanidad. Vi a agricultores, pescadores e indígenas en lo profundo del bosque, aquellos que viven en contacto con la naturaleza. Dejaron de trabajar, levantaron la vista y no necesitaron las noticias para comprender. Miraron al cielo, observaron a los pájaros, escucharon los cantos evocadores y comprendieron. Recogieron comida, oraron, leyeron la Biblia y se recordaron mutuamente las enseñanzas de sus antepasados. Cuando el cielo y la tierra están convulsos, los corazones de las personas deben encontrar la calma. Me alegré de que aún pudieran oír la voz de la creación. Pero también vi las ciudades, donde las luces cubren el cielo nocturno y la gente rara vez oye a los pájaros porque sus oídos están ahogados por los bocinazos de los coches y las pantallas de los teléfonos. Se burlan, ridiculizan. Dicen que es superstición, o cambio climático, o un virus. Quise gritar, no, así no. Este es el grito de la creación. Por favor, escuchen. Pero no oyeron. Sus corazones se habían endurecido, sus oídos ya no podían distinguir las advertencias del cielo. Cuando resuena el grito silencioso de la creación, la humanidad debe inclinar la cabeza en arrepentimiento y buscar la protección de Dios. Él me enseñó a no guardarme esto para mí, sino a recordarles, no ignoren las señales que los rodean. Esas pequeñas criaturas podrían estar viendo lo que ustedes aún no han notado. Entonces Dios me mostró a unos niños. Había pasado mi vida en la escuela dominical, rodeado de risas y asombro. Pero esta visión me dejó sin palabras. Todo a mi alrededor se convirtió en pantallas brillantes que mostraban a docenas, incluso cientos, de niños de Italia, Japón, Nigeria, Estados Unidos y Brasil. Jugaban, vivían, hasta que de repente todos se detuvieron. Sin darse cuenta, cada uno miraba al cielo con una comprensión que los adultos han perdido hace mucho tiempo. Vi a una niña en Brasil, de unos 4 años, jugando con su muñeca. Se detuvo, miró por la ventana y dijo, «Mamá, el cielo ya no respira». Se me encogió el corazón. ¿Cómo podía una niña decir algo tan profundo? Salía de su alma, no de sus lecciones. Entonces, un niño estadounidense, con ojos brillantes pero triste, en el patio de la escuela, señaló al cielo y dijo, «La luz tiene miedo». No lo entiendo del todo, pero me tiembla el corazón. Si la luz, símbolo de la vida y el cielo, tiene miedo, ¿qué se avecina? En un pequeño suburbio estadounidense, una niña de pelo rizado miró el cielo sombrío y le susurró a su abuela, «Los ángeles están llorando». Lloré, no por sus palabras, sino por su veracidad. Estos niños no entraron en pánico, expresaron una verdad más profunda que cualquier lección que jamás hubiera escuchado. Me volví al Señor,
temblando, y le pregunté, Señor, ¿por qué los pequeños? ¿Por qué palabras proféticas de niños que no han terminado el preescolar? Jesús me miró a los ojos, lleno de amor y seriedad, y habló lentamente, el alma de un niño está cerca de mi reino. No está contaminada por las dudas, el escepticismo ni el orgullo de los adultos. En esos días pondré mis palabras en sus bocas, escúchalas, porque sus palabras vienen de mí. Vi a un niño pequeño dibujando una casa con la puerta bien cerrada y figuras sombrías afuera. Le dijo a su madre, Dios dice que cierres la puerta cuando oscurezca. Los padres abrazaron a sus hijos con fuerza, con lágrimas en los ojos. No entendían del todo, pero sus corazones lo sabían. Oraron y escudriñaron la Biblia, preguntándose, ¿qué está viendo mi hijo? Le está hablando Dios por los labios. Pero otros le restaron importancia, los niños tienen una imaginación muy vívida, decían, reprendiéndolos. Cambien de canal, pongan dibujos animados, jueguen para olvidar. Y yo, una simple anciana, quería despertarlos y decirles, no ignoren estas palabras. Porque cuando Dios susurra a través de los niños, llama a la humanidad al arrepentimiento una última vez. Si un niño hoy dice algo que no entiendes, no te rías. Inclínate, míralo a los ojos y escucha. A veces el cielo no habla con truenos, sino que susurra a través del tartamudeo de un niño. Si tu corazón se conmueve, escribe amén para confirmar que estás escuchando. Porque Jesús dijo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La siguiente señal llegó como un escalofrío, no miedo, sino una sensación extraordinaria, como si mi alma hubiera pasado de la luz a la oscuridad. Dios me tomó de la mano, la escena era un tranquilo vecindario al amanecer. Todo estaba en calma, sin viento, sin pájaros, sin tráfico, sin despertadores, solo un silencio extraño y atrapado. Empezó un resfriado, no un resfriado natural, sino algo más profundo. En invierno, no era húmedo ni cortante, sino más bien un frío inusual, uno que no entraba por las ventanas ni por ninguna grieta, pero que se filtraba por todos los rincones. Vi gente dentro envuelta en mantas, con la calefacción encendida, algunos incluso acurrucados junto a la chimenea. Sin embargo, sus expresiones se tornaron confusas. Una joven se subió el cuello, se frotó los ojos y miró a su alrededor como si intentara encontrar la causa. Un anciano abrió el refrigerador, solo para cerrarlo de golpe, convencido de que era la causa del frío. Un niño dormido se acurrucaba, moviendo los labios, con sus pequeñas manos agarrando un osito de peluche. Podía sentir ese frío penetrando mi piel, hasta los huesos. No me dolía, me aterrorizaba, como si mi alma recibiera una advertencia de algo que estaba por venir. Me volví hacia el Señor, y Él me dijo, Emily, ese es el primer aliento de oscuridad. No proviene del viento ni del clima, sino de la atmósfera espiritual. Esta es la señal de la división que se avecina. Quienes me pertenecen lo sentirán profundamente, despertarán, se arrepentirán y me buscarán en secreto. Pero quienes viven en pecado se sentirán incómodos y frustrados sin saber por qué. Vi esta escena extenderse del campo a la ciudad. Un pastor anciano se despertó antes del amanecer, temblando de rodillas, no de frío, sino porque sabía que el momento se acercaba. Una madre soltera abrazaba a su hijo, con lágrimas en los ojos por la preocupación y la confusión, pero susurró, «Oh, Señor, ten piedad de nosotros». Vi a un grupo de creyentes reunidos en su sala. No esperaban el domingo ni a un predicador, alzaron manos temblorosas, cantaron alabanzas, ayunaron, oraron, se confesaron sus pecados y pidieron la guía del Espíritu Santo. Quería abrazarlos porque sabía que estaban avisados. Pero en la casa de al lado, la gente les gritaba a los niños, ¿por qué hace tanto frío? Amontonaban mantas y encendían la calefacción, pero aún así temblaban, sin darse cuenta de que eran sus almas, no sus habitaciones, las que se congelaban. Dios dijo, así llamo a cada corazón, no con truenos ni tormentas, sino con silencio y un suave aliento frío. Quienes escuchen serán advertidos,
quienes se aparten serán absorbidos por la oscuridad. La señal final antes de 3 días de oscuridad. De repente, me encontré en una concurrida calle de Nueva York, la gente pasaba a toda prisa, los coches tocaban la bocina, las vallas publicitarias brillaban. Entonces todo se descontroló. El reloj de un rascacielos titiló, 78. 88. 99. Los televisores de las tiendas se desenfocaron y luego se apagaron. Los teléfonos perdieron la señal o mostraron símbolos extraños, como si toda la tecnología hubiera sido devorada. Momentos después, se hizo el silencio. Ni bocinas ni alarmas. Los coches se detuvieron. Los semáforos se congelaron. Las persianas se negaron a abrir. Las radios crepitaron una vez y luego se silenciaron. Los aviones perdieron contacto. Un silencio denso y antinatural envolvió la ciudad. Incluso el bullicio de la vida se detuvo. Miré a Jesús. Sus ojos no estaban enojados, sino profundamente tristes. Dijo, Emily, el orgullo de la humanidad reside en su tecnología. Creen controlar el tiempo y la comunicación. Ahora, dejo que este silencio caiga, no para castigar, sino para despertar. Cuando las máquinas mueren, el tiempo humano se detiene y mi tiempo comienza. Un peso sagrado me oprimía. Vi torres oscuras, edificios sin alma. La gente entró en pánico, rompían teléfonos, giraban perillas, gritaban. Algunos se sentaban en las aceras, temblando al perder la conexión. Entonces vi una pequeña casa de campo. No había electricidad, pero la luz de una vela brillaba alrededor de un altar. Una abuela le leía las sagradas escrituras a un niño, un padre ungía su puerta con aceite, orando con voz entrecortada. En estos hogares, la paz perduraba porque se basaban en la fe, no en las máquinas. Dios señaló y dijo, benditos sean los que se preparan con fe y obediencia, no con oro ni aparatos. Benditas sean las velas consagradas en oración, el agua bendita, la voz del corazón fiel, estas son las herramientas que usaré en la oscuridad. Miré hacia abajo, en mi mano brillaba una sencilla vela blanca. Su llama no emanaba cera, sino luz divina. Sabía que debía devolver esta luz al mundo. Entonces llegaron los 3 días de oscuridad. Azotaron mi alma como un viento frío. Sin luz, sin tiempo, solo un vacío absoluto y una oscuridad densa y viva. No podía ver mi mano delante de mí. Sin embargo, en las casas de oración, pequeñas velas encantadas ardían con firmeza, y su luz protegía a los fieles del terror exterior. Gritos y gemidos sacudían las puertas, voces de seres queridos gemían, mamá, abre la puerta. Pero Dios habló en mi corazón, no respondas. El diablo imita voces. Quédate adentro, ora sin cesar. Solo la fe y la oración te protegerán. Estoy con quienes invocan mi nombre. Figuras sombrías se deslizaban afuera, buscando grietas por las que colarse. Donde no había oración, la oscuridad se tragaba casas enteras, cada llanto se desvanecía en el silencio. En medio del terror, vi refugios seguros, casitas con cruces en la puerta. Familias apiñadas, rezaban himnos y el rosario. Su unidad formaba una impenetrable fortaleza de luz. Dios dijo, la fe es refugio. La oración es un arma. La unidad en mí es una fortaleza. Lloré, sabiendo que no todos estarían listos. Te imploro, conviértete en uno de los que se preparan. Finalmente, me encontré en una vieja casa costera en Bar Harbor. Las ventanas estaban cerradas. Una vela brillaba intensamente. La voz del Señor habló, durante estos 3 días, la oscuridad envolverá el mundo. No salgas de tu casa. No mires afuera. No hables con nadie afuera, aunque suene como un ser querido. El diablo imitará voces. Quédate adentro. Ora sin cesar. Solo la fe y la oración serán tu escudo.
yo estaré con quienes invoquen mi nombre. Grité, Señor Jesús, por favor, quédate con nosotros. No soy profeta, solo una anciana con un corazón tembloroso y amoroso. Si estás listo para confiar en Jesús, elige la luz sobre la oscuridad, deja un amén. Prepara tu espíritu, tu vela, tus escrituras, tu agua bendita, pero sobre todo, prepara tu corazón. Mi madre aún está en la tierra, aún no conoce a Dios. Pienso en mi hermana, que siempre sonríe, pero nunca quiere oír hablar de la fe. Recuerdo a mis amigos, a los niños que nunca han escuchado el Evangelio, a los ancianos solitarios que esperan a alguien que les hable de esperanza. Me aferro a la mano de Dios, volveré. Por favor, concédeme la fuerza para no volver atrás. El Señor me abrazó, es indescriptible. Si alguien te ha amado por completo, ese abrazo es 1000 veces más grande. Entonces pronunció sus últimas palabras, suaves como una brisa, pero grabadas para siempre en mi corazón. Muchos no creerán, se reirán, se burlarán, algunos te llamarán loco, pero debes hablar, porque cada semilla sembrada no será en vano. Puede que no brote hoy, pero mañana, el mes que viene, o incluso dentro de años, brotará. No te fijes en las reacciones, mírame a mí. Asentí, intentando retener cada palabra. Pero entonces dijo algo inesperado: cuando despiertes, los recuerdos de lo que has visto no llegarán de golpe. Los dejaré llegar lentamente, a veces claros, a veces tenues. Esto es para proteger tu mente, pero reconocerás lo que viene de mí y te fortaleceré paso a paso. Suspiré en silencio. Pensé que lo recordaría todo al instante, pero comprendí que la mente humana es frágil y que la grandeza del reino eterno necesita revelarse de una manera que el alma pueda aceptar. Sí, Señor, susurré. Retrocedí, sintiéndome como un soldado al que le entregan una espada y una armadura. No sabía exactamente qué me esperaba, pero sabía quién me acompañaba, y eso me bastaba. Le sonreí una última vez, como un niño que se despide de su padre antes de un largo viaje. La luz empezó a desvanecerse, el cielo pareció retirarse. Oí al Señor susurrar: recuerda, siempre estoy más cerca de lo que crees. Entonces todo se sumió en la oscuridad. Me recosté en mi cuerpo viejo, débil y pesado, ahora ungido. Me toqué la piel y al instante sentí su pesadez. Si el alma en el cielo es ligera como la brisa, aquí cada movimiento se siente arrastrado por el peso de este mundo. Mis pulmones respiraban con dificultad, mis párpados se sentían pesados, todo mi cuerpo dolía como si la realidad misma me arrollara. Sin embargo, no tenía miedo. Dentro de ese dolor había algo que no pertenecía a este mundo, una paz que no provenía de sedantes ni cuidados, sino de la presencia de aquel con quien me había topado, Jesucristo. No podía hablar, cada palabra se me atascaba en la garganta. Sin embargo, el recuerdo del cielo permanecía vívido, a veces tenue, a veces escalofriantemente claro. Vi la puerta de perla, el río de la vida, los ángeles combatientes y la mirada de Dios, una mirada que jamás olvidaré. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentirme allí, solo para ser arrastrada a esta monótona realidad. Veo mi cuerpo, los tubos y cables, el mundo girando fuera de la puerta del hospital. Pero ya no pertenezco a ese mundo como antes. A medida que me recuperaba, todo a mi alrededor se volvió extraño, no porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Los colores terrosos parecían deslavados, como si se les hubiera bajado la saturación. Los sonidos, voces, música, incluso risas, parecían mundanos y superficiales. Ya no podía mirar a los demás sin ver lo que había debajo, los miedos ocultos en sus ojos, las cargas en su postura, el vacío tras sus bromas. Me di cuenta de que este mundo está profundamente herido. Observé al médico examinarme y vi que no era solo un hombre con bata blanca. Vi el peso de la ansiedad sobre sus hombros. Miré a la enfermera que siempre sonríe por la mañana y vi las lágrimas que contenía. Miré a mis padres, mis seres queridos, y vi no solo su alivio por estar viva,
sino también un miedo indescriptible de que nunca volvería a ser la Emily de antes. Quizás tenían razón, ya no era una simple quinceañera. Ya no temía que me excluyeran en la mesa ni me preocupaban las calificaciones de los exámenes. En mi interior ardía el deseo de hablar, de compartir mi historia, de advertir a los demás. Tenía que testificar, tenía que contarle a alguien, a quien fuera, lo que había visto. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía decir que había muerto, que conocí a Jesús, que vi la tierra en tinieblas, que vi a los opositores, que vi a los ángeles luchando, que vi el fin de los días y la gloriosa venida? ¿Cómo podía hablar sin que me tildaran de delirante, supersticioso o loco? Sin embargo, en mi corazón, una voz resonó lo que oí en la gloria: muchos no creerán, pero tú debes hablar. Empecé a orar en silencio, no tenía fuerzas para hablar. Cada noche susurraba: Señor, por favor, muéstrame el camino. Dame una oportunidad, estoy listo. Una noche, mi madre se sentó a mi lado, me tomó la mano y me preguntó: Emily, cuando estabas inconsciente, ¿viste algo? La miré y vi amor, miedo y un rayo de esperanza. Asentí, y en ese momento supe que mi viaje había comenzado de verdad. Me llamo Emily Hayes. Soy una joven de 15 años de un tranquilo pueblo de Texas. Comparto estas palabras no para emocionar ni llamar la atención, sino con un corazón tembloroso, cargando con la carga que Dios me dio. Lo que he visto, las visiones del futuro, del mundo espiritual, de la batalla inminente, son reales. No son cuentos de hadas, y les imploro, no importa quiénes sean ni dónde estén, escuchen no con los oídos, sino con el corazón. He visto a un engañador que parecerá hermoso, sabio y carismático. Traerá paz por un corto tiempo, y luego conducirá al mundo a la oscuridad. Sus milagros son falsos, pero engañarán a millones. Incluso quienes se dicen cristianos, pero carecen de raíces profundas, serán arrastrados. He visto las señales de la bestia, un sistema de control global que exige lealtad absoluta. Quienes se nieguen a someterse serán expulsados, perseguidos e incluso asesinados. Veo a los fieles viviendo en la clandestinidad y la persecución, pero su luz interior permanece intacta. He visto ángeles luchando, no en películas, sino en el ámbito espiritual. Luchan por nosotros, usando las oraciones de los santos como armas. Toda oración que pronuncias nunca es en vano. Y vi el día del regreso del Señor, cuando la oscuridad parecía reinar, el cielo se abrió y Jesús apareció con poder y gloria. Quienes le pertenecen serán enaltecidos, resucitados en cuerpos gloriosos, quienes se le oponen se arrodillarán, no en adoración, sino ante un poder innegable. Si crees que tienes más tiempo, despierta, nadie sabe el día ni la hora. El tiempo es muy corto, no lo pospongas. Regresa a Dios, arrepiéntete y pon tu fe en Jesús, quien murió y resucitó para darte vida eterna. Sé que mis palabras pueden asustarlos, pero no teman, porque lo que traigo es esperanza. No comparto esto para sembrar confusión, sino para mostrar que en medio de la agitación hay un soberano. La oscuridad no es el capítulo final. La batalla será feroz, pero Dios ya ha ganado. El sufrimiento es temporal, la muerte no es el fin. Un nuevo cielo y una nueva tierra esperan a los fieles. Jesús no te abandona, no quiere que nadie perezca. Él te tiende la mano, sin importar cuánto tiempo hayas estado lejos, sin importar lo indigno que te sientas. Si cargas con pecados, Él te perdona, si estás cansado, Él es tu descanso, si estás perdido, Él es el camino, si estás quebrantado, Él es quien te sana.